Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, Lucas pretende situarnos con precisión y casi que burocráticamente. Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás fue hecha revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Casi tan sorprendente como las revelaciones a cualquiera, me resulta descubrir que hay dos sumos sacerdotes. Esto contradice la ley original de Moisés. Dios pretende ser único, por eso solo elige un representante en la tierra. Moisés no es sacerdote, es Dios mismo. No puede hablar con ningún humano, únicamente con su representante directo, el sumo sacerdote, único también. El primero de ellos, Aarón, y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan, como aseguran tantos antes que él, ha tenido una revelación divina. Esta, a diferencia de las anunciaciones anteriores, no es descrita al detalle por Lucas. Seguidamente, tal y como nos dice este versículo, Juan inicia una nueva liturgia hasta este momento desconocida, al menos por nosotros, que no la hemos leído anteriormente, el bautismo. Un acto de arrepentimiento para perdonar los pecados de cada uno. Pero la ley también es precisa en esto, en cómo se debe expiar un pecado. Juan modifica así el mandato divino original. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Me resulta indiferente si estas palabras concuerdan con las originales o no, cuando aquellas, como todo lo leído en el Antiguo Testamento, me convenció del origen absolutamente humano de estos textos, para nada divinos. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado y las sendas tortuosas enderezadas y los lugares ásperos caminos llanos. Versículos transcritos desde la profecía original, metáforas que simbolizan los pecadores. La ley de Moisés se aplica con rectitud, nada puede ser tortuoso, sinuoso, todo debe ser allanado, homogéneo, no pensar, obedecer, servir. Y toda carne verá la salvación de Dios. Esta metáfora ya es un poco más complicada de descifrar. ¿Significa que Dios será el salvador de toda carne, de todo ser vivo? ¿O significa seguidamente de los versículos anteriores que toda carne, todo ser vivo, verá, será testigo de esta venida del Dios Salvador? Decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la inminente ira? Pues según este versículo, los anteriores cobran un carácter más vengativo que bondadoso. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo más importante es la ley, la obediencia. Ante el pecado de nada servirá tu genealogía. Tu estirpe no es mérito tuyo, sino deseo de Yahvé. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta metáfora ya es conocida por todos los que seguimos estos textos desde el principio. Todo aquel que incumple la ley debe ser cortado y quemado. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué dices pues que hagamos? La multitud ante las profecías de Juan se predispone a servirle. Respondiéndoles decía, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene comida haga lo mismo. Si solo nos cayera a las manos este Evangelio de Juan, podríamos pensar que este acto es altruista. Pero leído todo lo leído anteriormente, no podemos descartar que esto sea cumplimiento estricto de la ley. Nadie puede tener nada más de lo que permita Yahvé, y este permite muy pocas pertenencias. Nadie tendrá más de una túnica. Nadie comerá más de lo que Yahvé permite. Y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué dices que hagamos? Unos publicanos, unos funcionarios públicos también acuden y se prestan a servir a Juan.
Él entonces les dijo: no cobréis más de lo que os ha sido mandado. La usura es un pecado según la ley de Moisés. Le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo: a nadie atraquéis ni extorsionéis, sino contentaos con vuestra paga. Nadie debe desear más de lo que Yahvé otorga. Y cuando el pueblo estaba expectante y todos cavilaban en sus corazones acerca de Juan, si tal vez él sería el Mesías, evidentemente da la sensación de que todos sus actos así lo indican. Juan declaró diciendo a todos: yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan únicamente es el que anuncia, sin tener el título, y intentando hacer una comparación, podríamos pensar que él actúa como un sumo sacerdote. El que vendrá es superior a él, ese es el elegido, la reencarnación de Dios en la tierra. El que perdonará vuestros pecados, bautizará con Espíritu Santo, con divinidad y fuego. Eso es lo que es Yahvé, nuestro Dios conocido. Su aventador está en su mano para limpiar bien su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Será él quien venga aquí a diferenciar los que cumplen o incumplen la ley. Los pecadores serán quemados. Así, con estas y otras muchas exhortaciones, proclamaba las buenas nuevas al pueblo. Pues esta es la presentación de Juan y su bautismo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que había hecho Herodes. Habiendo leído ya dos versiones de la historia de Juan y Herodes, interpretamos aquí fácilmente en este versículo que Juan le acusa de maldad, de mal comportamiento, de pecador. Añadió a todas también esto: encerró a Juan en la cárcel. Pues para Lucas y los discípulos de Juan, Herodes comete una nueva maldad deteniéndole. El bautismo de Jesús. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado, y mientras oraba fue abierto el cielo. Pues vamos a ver, porque si esto tenemos que entender que es un relato cronológico, ¿quién le ha bautizado? Si Juan, en el versículo anterior, estaba en la cárcel. Hemos sido testigos de las profecías de aquel que debía venir. ¿Cuándo ha llegado este al bautismo? Claro que si nos fijamos bien y no nos dejamos llevar por lo preconcebido, literalmente en este versículo no nos indica que este bautismo sea llevado por Juan. ¿Acaso este era el único que bautizaba? ¿Ha podido suceder esto mientras Juan está en la cárcel? Se nos abren estos interrogantes. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. ¿Quién ha sido testigo de esto? No lo sabemos. Lo único que podemos asegurar es que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Ahora incluso dudamos de Juan. La única paloma aparecida en este evangelio es la sacrificada como remisión de su alma al ser primogénito. Podemos interpretar entonces que esta paloma es su alma que vuelve a él, la excepción única, capricho de Yahvé para demostrar la divinidad de Jesús, el reconocimiento de ese hombre como su hijo, su reencarnación, genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José, de Elí. Resulta gracioso este según se suponía. Fijaos que marca un inicio. Al comenzar ya tenía 30 años. ¿Al comenzar qué? Solo puede ser una cosa: su santificación, su reconocimiento como Dios sagrado a quien servir. De Matat, de Leví, de Melqui, de Jana, de José. Y ahora nos repasará toda su genealogía: de Matatías, de Amós, de Nahum, de Esli, de Nagai, de Maat, de Matatías, de Semei, de José, de Judá, de Johanán, de Resa, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melqui, de Adi, de Cosam, de Elmadam, de Ger, Josué, Eliezer, de Jorim, Matal, Leví, Simeón, Judá, José, Jonán, Eliakim, Melea, Maina, Matata, Natán, David, Isaí, Obed, Boz, Sala, Nasón, Aminadab, Admin, Arní, Esrom, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Taré, de Nacor, de Serug, de Ragau, de Peleg, de Eber, de Sala, Cainán, Arfadak, Sem, Noé, Lamec, Matusalem, Enoc, Jared, Mahalael, Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios.
El atrevimiento de Lucas es tan grande que va hasta ya no poder más. Jesús es hijo directo de Adán, el creado por Dios. Mateo fue más prudente. Presentó a Jesús únicamente como un ser divino por su condición de sucesor de la estirpe de David, llegando al origen hasta los días de Abraham. Lucas va hasta el principio, tal y como hizo Moisés. Su estirpe demuestra su origen divino a ojos humanos. Les pertenecemos, les servimos. Esa es su convicción y esa debe ser la del pueblo. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.